Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores congresistas. Procedo a pasar lista de asistencia. Congresista Guinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. Congresista Bellido Ugarte. Bellido Ugarte presente. Gracias. Congresista Cabero Alba. Cabero presente. Gracias. Congresista Cerrón Rojas. Presente, señora presidenta. Gracias. Congresista Helera García. Presente. Gracias. Congresista Elías Ábalos. Congresista Moyano Delgado. Presente. Gracias. Congresista Muñante Barrios. Presente. Gracias. Congresista Quito Sarmiento. Presente. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios presente. Gracias. Congresista Ventura Ángel. Congresista Guinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. Congresista Elías Ábalos. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Salguana Cavides. Congresista Ventura Ángel. Señora Presidenta, están presentes 9 señores congresistas titulares. Han presentado licencias los congresistas Balcázar Celada, Cutipa Cama, Echaíz de Núñez y Tudela Gutiérrez. Son 4 licencias presentadas. El quórum para la presente sesión es de 9 señores congresistas. Con el quórum reglamentario podemos dar inicio a la sesión. Señora Presidenta, por favor, pido se consigne mi asistencia. Edgar Raimundo, presente. Gracias, congresista Raimundo. Con el quórum correspondiente damos inicio a la 16ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente a la primera legislatura del periodo anual 2021-2022. A sus correos institucionales, señores congresistas, y por el aplicativo Teams se han enviado los reportes de los documentos emitidos y recibidos del 17 al 30 de enero del 2022, así como los proyectos de ley y decretos de urgencia ingresados durante este periodo. Si alguno de los congresistas tuviera interés en alguno de estos documentos, puede solicitarlo a Secretaría. Asimismo, a sus correos electrónicos y por la plataforma se ha alcanzado el acta de la 14ª sesión ordinaria de fecha 11 de enero del 2022. Si no hubiera ninguna observación, damos por aprobada el acta con la misma asistencia. No habiendo observaciones, se da por aprobada el acta de la 14ª sesión ordinaria de la Comisión de fecha 11 de enero del 2022. Pasamos a sección informes. Con fecha 25 de enero hemos recibido el oficio 994-2021-2022, por el cual el oficial mayor del Congreso informa a esta comisión del acuerdo del Pleno respecto a la modificación de conformación de la Comisión de Constitución y Reglamento. En ese sentido, sale como titular el congresista José Enrique Geriore y en su reemplazo ingresa el congresista Wilmar Helera García del Grupo Parlamentario Somos Perú, quien se encuentra de manera presencial en la sala y a quien le damos la bienvenida a la comisión. Igualmente, quisiera informarles en atención al pedido de desacumulación del proyecto de ley 393-2021 que propone la modificación del artículo 23 del reglamento del Congreso
a fin de que sean 10 y no 5 los días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia de los congresistas, presentado por el congresista Américo Gonza, del Grupo Parlamentario Perú Libre, corresponde a esta comisión de conformidad con el artículo 78, segundo párrafo del reglamento, decidir por acuerdo de la mitad más uno del número legal de sus miembros, es decir, 11 votos a favor, si es que evaluaremos nuevamente una proposición que versa sobre idéntica materia ya aprobada por esta comisión el 12 de noviembre del 2021 y por el Pleno el 13 de enero y que ha dado lugar a la resolución legislativa del Congreso 06-2021-2022, que establece, entre otras medidas, que la semana de representación es de 5 días y puede ser realizado en cualquier parte del territorio nacional. En ese sentido, este punto será puesto en orden del día para la votación respectiva. Agradeceré a los representantes de Perú Libre informar de este hecho al congresista Gonza Castillo, a efectos de que tome conocimiento de forma oportuna de la votación que se llevará a cabo en orden del día de la presente sesión. Si algún congresista tuviera algo que informar, por favor, sírvase pedir el uso de la palabra. Si no, pasaremos a la sección pedidos. Si algún congresista quisiera formular algún pedido, como tenemos el pleno paralelo y queremos que esta sesión sea lo más rápida posible para poder estar en el pleno, a pesar de que hemos solicitado el permiso correspondiente, vamos a pasar rápidamente a la sustentación del proyecto de ley 918-2021, ley de reforma. A ver, hay un cambio acá. Vamos a tocar primero la sustentación del proyecto de ley 1154-2021, ley que desarrolla el artículo 117 de la Constitución Política y permite la investigación del presidente de la República a cargo de la congresista Norma Yarrow del Grupo Parlamentario Avanza País. De conformidad con el artículo 70 del reglamento, invitamos a la congresista Yarrow Lumbreras, a quien le damos la bienvenida, a fin que pueda exponer los argumentos de los fundamentos de su proyecto de ley de su autoría. Señora Yarrow, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días con todos. Este proyecto de ley es el 1154, ley que desarrolla el artículo 117 de la Constitución Política del Perú y permite la investigación del presidente de la República. ¿Qué busca este proyecto? Desarrollar el artículo 117 de la Constitución con la finalidad de investigar al presidente de la República durante su periodo, reservando la acusación para cuando termine su mandato, lo cual permitiría el aseguramiento de pruebas que deben ser recabadas por la Fiscalía para evitar que con el paso del tiempo puedan eliminarse y evitar el futuro procesamiento de la máxima autoridad del país. Asimismo, se otorga responsabilidad a la fiscal de la Nación en caso se niegue a la investigación. Finalmente, precisa que la norma se aplica a las investigaciones que se encuentren suspendidas. ¿Por qué de este proyecto de ley? Sus antecedentes. La Constitución Política del Perú fue elaborada durante el año 1993 y promulgada el 29 de diciembre del año 1993. En dicho año, la investigación y acusación de los delitos incorporaba al juez penal y no, como es hoy en día, la investigación a cargo de Fiscalía. Por esta razón, resultaba entendible que el presidente de la República no pueda ser acusado durante su periodo, entendiendo que la acusación y la investigación iba de la mano de la misma instancia. Hoy la situación ha cambiado, pues la Fiscalía realiza en forma independiente la investigación de los delitos
por lo cual debe permitírsele también investigar al presidente de la República. La inmunidad presidencial no debe ser interpretada como símbolo de impunidad. Su primer antecedente la encontramos en el artículo 80 de la Constitución de 1826, la misma que contemplaba la inmunidad para proteger al primer mandatario por los actos de gobierno, es decir, lo protegía para no ser procesado. El contenido del artículo 80 de la Constitución de 1826 es el siguiente. Artículo 80. El presidente de la República es el jefe de la administración del Estado, sin responsabilidad por los actos de dicha administración. ¿Cuál es la problemática de hoy? Hoy en día, la nueva normativa penal permite que se investigue a la máxima autoridad de la nación, reservando la acusación para ser presentada al fin de su mandato. Esta investigación guarda lógica con el aseguramiento de pruebas que deben ser recabadas por la Fiscalía para evitar que en el paso del tiempo permita la eliminación de las mismas y evitar el futuro procesamiento de la máxima autoridad del país. La inmunidad presidencial es un privilegio que debe ser interpretado en forma restrictiva y no amplia. Ello en el marco de una interpretación unitaria de la Constitución, respetando el principio de derecho de igualdad ante la ley de todos los peruanos, prescrito en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Toda persona que cometa un delito deberá ser investigado, incluyendo a la máxima autoridad del gobierno, reservando para este último que su acusación sea presentada al final de su mandato. Con ello se asegurará la toma de testimonios, el recibir las pruebas documentales, fílmicas y todo tipo de elemento que coadyuve al esclarecimiento de una posible vulneración del bien jurídico protegido, evitando una posible obstrucción a la justicia que es previsible cuando se otorga un tiempo y poder para efectuarlo. Debemos preguntarnos, ¿cómo podríamos prevenir y combatir eficaz y eficientemente la corrupción y postergar las investigaciones de posibles actos de corrupción varios años? Por otra parte, ¿cómo podría mantenerse sin investigar un delito o acto de violencia sexual, por ejemplo, de un primer mandatario que podría contar con elementos sólidos de contacto, cuya recopilación debería ser oportuna? Por ejemplo, si un primer mandatario de la nación hubiera cometido un delito de homicidio, el postergar las investigaciones hasta el final de su mandato le otorgaría una ventaja desmedida para eliminar las pruebas, comprar testigos y eliminarlos. Asimismo, durante el tiempo de postergación, el primer mandatario de la nación podría presionar a los fiscales y jueces para que se archive el caso. ¿O acaso podríamos darlo ya como un hecho posible a estas alturas del gobierno? Por ejemplo, otro ejemplo que podríamos dar en el caso de se trate de una violación a una persona menor de edad. El postergar los actos de investigación lo único que generaría es vulnerar tratados internacionales de protección de los derechos humanos como la libertad sexual o la vida de las personas. Razón por la cual no resulta coherente ni razonable practicar una interpretación errónea que limite la obligación de investigar los delitos cometidos por el presidente de la República en nuestro país, teniendo en cuenta además que el error no genera derecho de jurisprudencia. El artículo 117 de la Constitución Política del Perú debe ser correctamente interpretado, permitiendo la investigación del primer mandatario de la nación, reservándose únicamente su acusación de ser el caso para el final de su mandato. Propuesta de solución.
En este contexto, la problemática puede ser solucionada mediante dos alternativas: que la Junta de Fiscales Supremos deberían tomar una decisión colegiada de interpretar correctamente el artículo 117 de la Constitución Política del Perú y proceder a investigar aquellos delitos cometidos por el primer mandatario de la nación, no abrir investigación y suspenderla por varios años, lo cual representa una burla para la ciudadanía en nuestro país y para el derecho nacional. Estamos claros que en esta posibilidad hubiera sido posible si existiera una voluntad de enmienda, la cual no observamos en la Junta de Fiscales Supremos, lo cual nos lleva a la segunda alternativa. Aprobar una ley que corrija la incorrecta interpretación que se hace del artículo 117 de la Constitución, precisando que se puede investigar al presidente de la República durante su mandato, reservando únicamente la acusación hasta el fin de su periodo. Asimismo, establecer responsabilidad directa contra la autoridad que no cumpla con esta norma, disponiendo que este proceso de investigación se encuentre suspendido y vuelva a reiniciarse. Si analizamos las externalidades de la norma, existe un mensaje positivo a las autoridades nacionales, regionales, provinciales y distritales. Si un presidente de la República es procesado durante su mandato por actos de corrupción, ello promovería un actuar adecuado de nuestras autoridades, ya que si el primer mandatario puede ser procesado por actos ilícitos, también ellos pueden serlo. La principal externalidad que generaría la presente propuesta es el incremento de la confianza de la ciudadanía, pues observará cómo la máxima autoridad debe responder por cualquier acto contrario a la ley y será debidamente investigado por ello, transmitiendo una sensación de igualdad entre todos los peruanos, al no existir persona alguna que deje de ser investigado siempre que cometa actos ilícitos. La confianza de la ciudadanía genera instituciones fuertes y el respeto al cumplimiento de las normas por parte de los peruanos. Señora Presidenta de la Comisión de Constitución, vemos la necesidad de darle a la ciudadanía, a nuestros peruanos, en esta coyuntura política tan adversa para todos, la seguridad de que el mandatario de la nación, independientemente quien sea, pueda ser investigado como cualquier otro ciudadano, guardando siempre la distancia y la reserva de ley en el caso de ser acusado, terminando su periodo. Pero lamentablemente, señora Presidenta, este proyecto de ley ha sido creado porque hemos visto la indiferencia por parte de la Fiscalía. Hemos visto cómo se han iniciado procesos y estos mismos han sido cerrados. Creo que el país, señora Presidenta de la Comisión de Constitución, necesita un mensaje claro. Necesita un mensaje del Congreso de la República donde se diga que ningún acto va a quedar impune y mucho menos se van a comprar conciencias, señora Presidenta, ni se van a cambiar veredictos o se van a anular pruebas donde este ciudadano, hoy presidente de la República, pueda cometer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Yarro. ¿Algún congresista que desee hacer alguna pregunta, pedirle alguna precisión a la congresista Yarro respecto a la sustentación de su proyecto de ley? Bueno, le agradecemos, congresista Yarro. Vamos a tomar en cuenta lo dicho acá para, en su momento, elaborar el dictamen correspondiente. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la sustentación del proyecto de ley número 918-2021, Ley de Reforma Constitucional que fortalece el diseño de la responsabilidad presidencial a cargo del congresista Eduard Málaga Trillo.
El día domingo, señores congresistas, quiero informarles que se recibió el oficio 032 presentado por el congresista Málaga, quien nos ha comunicado que la congresista Susel Paredes será quien expondrá los fundamentos del proyecto de ley en su calidad de coautora. De conformidad con el artículo 70 del reglamento, invitamos a la congresista Susel Paredes a fin que pueda exponer los fundamentos del proyecto de ley de su autoría. Pido permiso para retirarme, Presidenta. Muchas gracias, Gracias. congresista Yarro. Gracias por su participación y su presencia. Vamos a darle la palabra a la congresista Susel Paredes. Buenos días, señora presidenta, señores colegas y a la ciudadanía que nos ve por las redes y el canal del Congreso. Señora presidenta, hemos visto a lo largo de los últimos años cómo hay figuras que se han utilizado inadecuadamente, como la vacancia presidencial. Quiero mencionar el caso de Pedro Pablo Kuczynski, 2 veces sometido a la vacancia por incapacidad moral. Primero, por falta de veracidad en las declaraciones del presidente por su vinculación con empresas de Lavallato. En una segunda ocasión, por falta de veracidad de manera reiterada y permanente respecto a las relaciones contractuales como persona natural o jurídica con el grupo Odebrecht. A Martín Vizcarra, otro presidente, por actos reiterados y permanentes de falsedad y obstrucción en la investigación del caso de Richard Swing. Nuevamente, en otra ocasión, vacancia por incapacidad moral en permanente por la recepción de sobornos de la empresa de Odebrecht durante su periodo como gobernador regional de Moquegua. 6 pedidos de vacancia por incapacidad moral en un corto periodo. Nosotros pensamos que lo que requiere el país es institucionalidad, fortalecer la República para que la ciudadanía tenga una protección adecuada ante casos como estos que tienen que ver con corrupción. No puede ser, además, de otro lado, porque hemos visto cómo se ha utilizado contra estos presidentes, contra Pedro Pablo Kuczynski y contra Vizcarra, que cada vez que alguien pierde, utiliza la vacancia como un instrumento discrecional para deshacerse del ganador. Entonces el Perú se encuentra en una situación de inestabilidad jurídica terrible. Lamentablemente, y tengo que decirlo, señora presidenta, el Tribunal Constitucional se lavó las manos cuando debió dar una interpretación sobre cuándo se debe aplicar la vacancia. Hemos visto cómo los peruanos y las peruanas que tienen tantos problemas en su día a día, como el taxista que me traía viniendo aquí, que tengan que estar sometidos a la inestabilidad que implica en su vida diaria el alza del dólar, con la consecuencia alza de los productos que se compran con dólares, es decir, las cosas que tienen que comprar cada día. Entonces, nuestra propuesta constitucional apunta a generar condiciones para una república estable, democrática. Lamentablemente no tenemos un acuerdo político de todas las fuerzas, no solo representadas en el Congreso, sino de afuera, para ponernos de acuerdo en un gran pacto nacional para la estabilidad democrática. Cada ciudadano y cada ciudadana que encuentro por la calle lo que quiere es mantener su trabajo. Y no tiene esa certeza, porque no sabe en qué momento van a vacar a su presidente y otra vez se dispara el dólar y otra vez las empresas se retraen y otra vez los botan de su trabajo. Por eso esta modificación de la Constitución a lo que apunta es a proteger a la ciudadanía de la discrecionalidad con que se ha utilizado la vacancia por incapacidad moral. Esta figura de la vacancia por incapacidad moral está heredada de muchas otras constituciones anteriores.
Inclusive hay interpretaciones que señalan, que yo comparto, que la incapacidad moral permanente se refería a la incapacidad mental y física, por decir que hoy día el presidente está intubado con COVID en UCI. No puede seguir gobernando. Entonces, se tiene que retirar por esa causa. Pero se está utilizando esta figura discrecionalmente sin permitir garantías democráticas para que el presidente también pase por un debido proceso. Con esta modificación, el presidente o la presidenta en el futuro tendrá la posibilidad de tener un debido proceso, pasar por varias instancias dentro del Congreso, evitar la discrecionalidad de la venganza de los perdedores y darle estabilidad política a nuestro país. Las peruanas y los peruanos que están ahora caminando por la avenida Bancay con la incertidumbre de saber si mañana su tienda se va a cerrar o no, requieren de la clase política, requieren de nosotros, sus representantes, unas respuestas. Como legisladora, tengo una respuesta jurídica, tengo una respuesta de modificación constitucional, pero no es suficiente, señora presidenta. Todos los políticos y las políticas que aman a nuestra patria hoy día mismo deben reunirse para generar condiciones para un nuevo pacto político y salir de esta crisis gravísima que está viviendo nuestra democracia. Señora presidenta, pongo en consideración y al debate este proyecto de ley número 918 con la única convicción de los principios democráticos, con la única convicción de nuestro amor a la patria y el respeto por el congresista Miguel Grau. Pongo en consideración este proyecto de ley pensando en los pescadores que hoy día no tienen trabajo, en las cevicheras de las playas que 3 meses no van a trabajar. Pongo en consideración este proyecto para darle estabilidad a nuestra República y a través suyo, señora presidenta, a todos los políticos y las personas que hacen política y los líderes sociales para que le pongamos punto final a las posibilidades de nuevas crisis políticas utilizando malamente figuras como la vacancia. Si sacamos a un presidente por ladrón, si sacamos a un presidente por corrupto, porque tiene dólares en su baño o tiene un asesor que le entregaba fajos de billetes a los dueños de los medios de comunicación, saquémoslo por eso, saquémoslo por ladrón y por corrupto. Y por eso, señora presidenta, con todo respeto, vengo a dejar este proyecto para su discusión y posterior dictamen. Muy agradecida. Gracias, congresista Paredes. ¿Podría de repente explicarnos parte del proyecto? ¿En qué consiste? Modificar el artículo 117 y añadirle el siguiente texto. Así como por la presunta, o sea, dice el artículo 17, que solamente se puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, salvo en casos previstos en el artículo 134, y por impedir su reunión o funcionamiento del Congreso o del jurado y otros organismos del sistema electoral. ¿Qué proponemos nosotros? Así como la presunta comisión del delito de organización criminal y de los delitos de corrupción de funcionarios, cohecho pasivo, pasivo impropio, activo transnacional, cohecho activo específico, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. Tal vez algunos congresistas, por ejemplo, tengan otras razones para incluir a la hora que se realice el dictamen, como por ejemplo me dijo un colega, ¿y por qué no violación sexual? Si se acusa por violación sexual a quien está a cargo de la presidencia, ¿no ameritaría que pase por esta acusación y que mediante un debido proceso se le retire del cargo? Pero no por inmoralidad, porque la inmoralidad es un concepto abstracto y subjetivo. Con esto le quitaríamos toda subjetividad a el uso de la vacancia y le encontraríamos un mecanismo para que ningún corrupto, para que ningún delincuente, tal vez bancadas
de nuestros colegas digan, no, pero también tendríamos que incluir este otro delito. Y entonces, una persona que quiera ser presidente de la República dirá, bueno, tengo que ser impecable y tengo que cuidarme de todo porque soy un ciudadano más que por 5 años va a gobernar. Pero es un ciudadano más y tendrá que cuidarse y ser impecable. Esa es la razón, señora presidenta. Una pregunta que quisiera, por favor, hacerle solo para precisar. Digamos, usted propone que se incluyan algunos de los delitos en los que pudiera incurrir el presidente de la República, digamos, durante el tiempo de su mandato, referido a, digamos, a problemas en el ejercicio de su función, pero también, digamos, problemas de carácter penal, cualquiera que sea. Y entonces, ¿por qué tendríamos que considerar solamente ese grupo y no, digamos, todo lo que concierne o todo el contenido del Código Penal? Entonces, el problema siempre es que cuando uno detalla o acota A, B, C, siempre queda de la D hasta la Z. Entonces, digamos, ¿cuál podría ser el planteamiento para poder solucionar este impasse que se generaría o esta deficiencia que se generaría en regular de esa manera, acotando y dejando de lado de repente algunas otras figuras penales igual de importantes y que también el presidente podría incurrir? Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Estamos viendo de que hay una gran crítica pública respecto al accionar del presidente. Hay una serie de cuestionamientos que se están dando, no solamente desde el punto de vista moral, sino también presuntamente hechos de corrupción que se podrían haber dado, ¿no? Entonces, bueno, hasta hace un tiempo era la defensa absoluta, el presidente no sabía, no conocía, había que dejarlo gobernar. Y entonces ahora se quiere, digamos, incluir, considerando que requiere, necesita en este momento la coyuntura, la situación. Siempre nosotros en la Comisión de Constitución hemos cuidado mucho de que no se regule en atención a la coyuntura, al momento, a lo que se está pasando, y se regule siempre hacia futuro, ¿no? Siempre hay que legislar, no pensando que en ese momento está el señor Castillo, sino que van a venir otros presidentes y siempre las normas deben trascender en el tiempo, especialmente cuando hay reformas constitucionales que son de absoluta y de gran responsabilidad para nosotros los congresistas porque establecen todo el marco dentro del cual el Estado debe funcionar. Entonces mi pregunta es, ¿por qué estas figuras y no otras? Señora presidenta, qué alegría que usted esté en este cargo siendo abogada, porque esto nos permite tener un diálogo fluido y también adecuado a la parte normativa. No solo somos políticas, señora presidenta, somos abogadas. Y entonces yo agradezco esta ocasión en que esto así sea. ¿Y qué cosa lo delimitaría? Porque yo estoy invocando más bien, mi preocupación surge con Pedro Pablo Kuczynski, que no lo sacaron porque era de izquierda. Era un presidente de derecha, súper de derecha, de recontra derecha. Y Vizcarra. Yo estoy pensando en ellos. Y estoy pensando en el futuro porque precisamente, presidente, usted como abogada y yo también sabemos que las modificaciones constitucionales deben tener larga proyección en el tiempo, porque nuestra Constitución es el marco jurídico para la convivencia en el Estado, en la nación. Entonces no queremos más figuras donde pase lo que pasó con PPK, ni con Vizcarra. Nosotros no estamos pensando en el presidente actual. Yo estoy pensando en qué pasa si después hay un presidente o una presidenta y nos encontramos entre esta misma situación y el Congreso, ¿qué tiene que hacer? Otra vez va a utilizar inadecuadamente la figura de la vacancia. Tenemos que darle una salida de aquí para 50 años.
Porque yo creo que la Constitución del 93 tiene muchas fallas. Esta es una falla que viene heredada de otras constituciones, pero el tiempo pasa y las constituciones, aunque sean nuevas, tienen que modernizarse, no heredar artículos anteriores sin adecuarse a su contexto histórico. Estamos en el siglo XXI, hay una serie de problemas, hemos visto, y solo hay que leer el libro de Quirós para ver cómo la corrupción no empieza. Ni en este periodo, ni con Vizcarra, ni con PPK, ni con Humala, ni con Alan García, ni con Alberto Fujimori, sino empieza antes. ¿No han habido caudillos militares que se han llevado la plata de la gente que la daba para la guerra? Este es un problema histórico. La corrupción en el Perú es un problema histórico, estudiado profundamente por politólogos, economistas, analistas, científicos sociales y abogados, por supuesto. Entonces, esta es una modificación con vocación de prolongación en el tiempo, para que nunca más tengamos que acudir a una figura inadecuada, porque hay un vacío legal en nuestra Constitución. De manera que podamos hacer una acusación, ¿y con qué criterio? Porque muy bien ha hecho usted esa pregunta, me ha encantado. ¿Por qué no otros delitos? Entonces vamos a poner las prioridades. ¿Y cuáles serían las prioridades? Cuando el agraviado es el Estado. Porque el presidente de la República representa a la nación y el presidente de la República está para administrar el Estado. Entonces, ¿qué delitos tendríamos que priorizar para esta figura? Naturalmente, los delitos que tienen como agraviado al Estado. Corrupción de funcionarios, ¿no es cierto? Y toda esa gama de la corrupción que no la ha inventado ni este régimen, ni, ya no voy a mencionarlo, presidente, porque me demoraría, toda la historia republicana. 200 años. Y en esos 200 años, ¿cuántos presidentes corruptos han habido? Creo que se salvan pocos, presidenta. Por eso mi propuesta concreta es aquellos donde el agraviado sea el Estado en casos de corrupción, porque el presidente administra el Estado. Bueno, yo diría 200 años y medio, ¿no? De corrupción. Muy bien, gracias. ¿Alguna intervención de algún congresista? Congresista Gonza. Hola, hola. ¿Sigan más? Sí, congresista Gonza, tiene la palabra. Su madre. Presidenta, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Quién ha dicho esa lisura? Presidenta, buenos días. A ver, un momento, por favor. Congresista, ¿podría pasar a un micro de adelante? Porque no se le está escuchando, parece que no está bien conectada no está conectado el sonido. Presidenta, buenos días. Quiero registrar mi asistencia, por favor. Buenos días. Buenos días, congresista. Aragón. Señora Aragón Presidenta, Carreño, asistencia. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Aragón. Congresista Gonza, tiene la palabra. Señora Presidenta, con el debido respeto que se merece, quiero que nos diga, no a este congresista, sino
a todos esos ciudadanos que me han dado su voto en mi región y como congresista de la República a todo el país. ¿Cuáles son los criterios para que la Comisión de Constitución priorice algunos proyectos sobre otros? Aquí estamos debatiendo un proyecto que se ha presentado hace pocos días. Cuando hay proyectos que se han presentado el año pasado, proyectos del Ejecutivo, por ejemplo, proyectos de este congresista también, entonces nosotros nos preguntamos si aquí estamos ante la arbitrariedad de la Comisión de Constitución, de la presidenta de la Comisión, porque creo que en aras de la igualdad, de que todos somos elegidos congresistas, lo curioso es que los pedidos, las iniciativas del Ejecutivo, de los congresistas de la bancada de Perú Libre, no son agendados en la Comisión de Constitución, pero sí vemos que las iniciativas de las otras bancadas, como Fuerza Popular y las bancadas aliadas de la oposición, tienen pocos días y ya están agendadas, ¿no? Tal es el caso, pues, del proyecto de reforma constitucional de la bancada. Bueno, firman 3 congresistas. Ahí yo no sé también si, bueno, cuando nosotros presentamos proyectos nos piden 7 firmas, acá veo 3 firmas. Por otro lado, pues la ley que desarrolla el artículo 107, que dice ley de desarrollo, que es una norma contraria a la Constitución, al espíritu del artículo 117 de la Constitución, que ha sido presentado el 17 de enero, ¿no? Y ya estamos debatiendo la norma, este proyecto de ley, cuando, por ejemplo, hay un pedido del Ejecutivo del 19 de octubre, que es referido al proyecto de ley de reforma constitucional que fortalece la gobernabilidad y la confianza entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, del 19 de octubre. Y todavía no está agendado en la Comisión de Constitución. Y vemos un proyecto del 17 de enero y ya está agendado. Entonces, el país necesita una explicación de qué está pasando con este comportamiento de la Constitución. Porque a nosotros nos reclama, señor congresista, ¿qué proyectos ha presentado usted? No hemos visto que ningún proyecto de su autoría se discute en ninguna Constitución. Lo mismo para el Ejecutivo. El Ejecutivo, bueno, tiene tiene también el derecho de iniciativa legislativa, pero aquí están los proyectos, y que lo vea todo el país, ¿no? 19 de octubre, que presenta el presidente de la República, lo firma él, lo firma la presidenta del Consejo de Ministros, y no está agendado. Y un proyecto que se ha presentado hace pocos días, porque es de la bancada de Fuerza Popular, no, bueno, de Renovación, ya está agendado. Entonces, el país necesita una explicación. ¿O es que hay congresistas que tienen mayor nivel que otros? ¿O unas bancadas que tienen mayor nivel que otros y entonces se le da prioridad? Yo mismo he presentado también un proyecto, por ejemplo, para aumentar los días de representación de 1 semana, 2 semanas, también en octubre del año pasado, y no está agendado, y un proyecto que se ha presentado el 17 de enero y ya está agendado. El Ejecutivo también ha presentado, entre otros proyectos, y la ley que se ha aprobado que prohíbe el referéndum, se ha presentado después, inclusive ya se aprobó por insistencia, y todos estos proyectos que se han presentado antes, uno del 5 de octubre, y no están agendados. Señora Presidenta, en aras de la transparencia que nos debe regir a los congresistas, necesita el país una explicación. No lo pido yo, lo pido a nombre de todos esos ciudadanos que nos han elegido para representarlos, porque tienen el derecho de escuchar a sus congresistas en el Congreso Nacional, en la representación. Esto lo tiene que saber el Perú y el mundo. Esto es una arbitrariedad de la Comisión de Constitución. Necesitamos una explicación al país, no a mi persona, sino al país, a los ciudadanos, a esos ciudadanos que no tienen acceso a la televisión, que no tienen acceso al internet, o que no les podemos ir
casa por casa, persona por persona, explicarle lo que pasa en el Congreso. Simplemente ellos se dirigen a nosotros y nos dicen, señor congresista, ¿cuándo vamos a ver un proyecto de su autoría? Y nosotros le decimos, lo hemos presentado al Congreso, pero ¿y cuándo se aprueba? Entonces, explicarles lo que pasa en la Comisión de Constitución y en el Pleno mismo, de que nosotros los congresistas de Perú Libre no nos agendan nuestros proyectos y que los proyectos de una fuerza, interrupción. los proyectos de renovación, sí se agendan. Congresista, señora presidenta, para saber de qué se trata. Sí, muchas gracias. Yo le voy a dar una respuesta. Estamos en este momento en un debate respecto a la sustentación del proyecto de ley de la congresista Paredes. Entonces, por respeto a la congresista Paredes que está presente acá, vamos a terminar con el debate y, por supuesto, yo creo que usted se ha excedido en las cosas que ha señalado, porque a usted se le ha contestado y se ha tratado su proyecto de ley al que hace referencia, el 393, se ha tratado el día 26 de octubre en donde se le cursó una comunicación para que venga a la comisión y entró acumulado su proyecto de ley congresista el 12 de noviembre al Pleno del Congreso. Su proyecto fue tratado y debatido. Igualmente fue el proyecto de ley del Ejecutivo, que desde el mes de noviembre estamos convocando y debatiendo el proyecto de ley presentado por la presidenta en ese momento del Consejo de Ministros, la señora Mirta Vázquez, quien concurrió a esta comisión a exponer, y desde ese momento estamos tratando las causales de vacancia por incapacidad moral hasta la semana anterior que hemos convocado a 3 constitucionalistas. Yo creo que usted ha sido injusto al señalar que no se trata en los proyectos de ley. Su proyecto de ley inclusive ha entrado al Pleno del Congreso acumulado con otros proyectos. Usted solicitó que desacumule porque le hemos explicado hasta la saciedad que hemos analizado en el dictamen de la Comisión de Constitución su proyecto y le hemos dicho que no es pertinente su pedido de que la semana de representación se convierta de 5 a 10 días. Su proyecto fue acumulado cuando se presentó el texto sustitutorio y se trató la resolución legislativa que incorpora el inciso K al artículo 22 del literal F del artículo 23 y el artículo 51 del reglamento del Congreso a fin de mejorar el desempeño de la representación parlamentaria, en donde establecimos, entre otras cosas, que la semana de representación se podía hacer en cualquier lugar. Entonces, lo que usted acaba de decir es absolutamente falso. Y se lo tengo que decir también frente a toda la representación parlamentaria, a los congresistas de la Comisión de Constitución y a todo el Perú, como usted señala. Así que yo le pido, por favor, que se asesore mejor. Ya hemos hablado con su vocero para que le explique, y usted pidió la desacumulación de su proyecto, y hoy día lo que se va a votar en orden del día es si continuamos y vemos nuevamente un proyecto de ley que ya ha sido visto y que de acuerdo al reglamento requiere la votación de 11 congresistas para que nuevamente sea visto a su pedido. Entonces, lo que usted está señalando, congresista, es absolutamente falso. Vamos a pasar por alguna pregunta o alguna intervención que quisiera hacer algún congresista respecto a la congresista, a los pedidos de la congresista, al proyecto de ley de la congresista Paredes. Porque si no fuera así, señora presidenta, la palabra, señora presidenta. Yo pediría permiso para poder retirarme hacia el Pleno, que tenemos obligaciones. Así es. Por eso vamos a culminar y luego después, en el momento que pase a orden del día, lo solicitado para efectos de nuevamente ver un dictamen que ya ha sido dictaminado dentro de la misma legislatura, pueda someterse a votación. Vamos si alguien tuviera alguna intervención con respecto a la congresista. Pido la palabra. Señor Gonza, no le estoy dando la palabra. Estoy pidiendo la palabra. Yo no le estoy dando la palabra y yo dirijo el debate. Le estoy pidiendo la palabra. Yo no le voy a dar la palabra. Así es. Tengo derecho a usar esa palabra. A ver, yo le estoy diciendo que en el momento en el que veamos por una cuestión de orden de la sesión y yo dirijo el debate, señor Gonza, usted va a tener todo el tiempo para poder mencionar lo que usted desee.
Vamos a terminar con la sustentación del proyecto de ley de la congresista Paredes. Si alguien desea intervenir, si no, agradecemos la participación Señora Presidenta, de la yo deseo congresista. intervenir. Cerrón. ¿No hay ninguna intervención? Congresista Helera. Sí, Tiene señora Presidenta. Gracias, Presidenta. Este proyecto de ley 918, yo creo que es importante poderlo ampliar, pero ampliar con todos los delitos del Código Penal, porque se está dejando de lado lo que estamos pensando justamente para que en el futuro los presidentes o presidentas puedan cometer, como el caso de un delito de violación o asesinato, que no está considerado en la ampliación de este proyecto de ley. Por lo tanto, yo creo que barremos si es que consideramos todos los delitos considerados en el Código Penal, de tal manera que pueda ser mucho más incisivo y específico. Gracias. Gracias, congresista Helera. Congresista Cerrón tiene la palabra. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días a todo el Perú. Muchísimas gracias por la intervención. Mire, lo que yo observo es a nivel de repente algunos congresistas, una persecución al tema presidencial. No del presidente, quiero aclarar ese tema, como si el mundo se nos va a caer. Y el congresista Helera, que muy bien precisó, tendríamos que poner en todo caso todo lo estipulado en el Código Penal. Entonces, ¿para qué existe el Código Penal? Este tipo de proyectos genera una inestabilidad, de repente por un tema personal, ¿no? Yo pienso que más bien quería preguntarle a la congresista, en todo caso tendríamos que modificar toda la Constitución en todos sus extremos. ¿Por qué solamente hablaríamos de ese extremo? Y respecto de la corrupción tiene un origen epistemológico, genético, que es la propiedad privada. Si nosotros queremos acabar con la corrupción, se tiene que acabar desde su raíz, que es la propiedad privada, cuando los hombres quieren llevarse algo para sí, para su casa, y no se tiene en cuenta el bien común. Si todo es de todos, nadie tenía por qué llevarse algo para uno solo. Entonces, genéticamente, ese es su origen de la propiedad, y si uno quiere acabar con una propiedad privada, entonces tiene que asumir el tema de la propiedad colectiva. Yo pienso que hacia ahí de repente apuntamos. Están muy bien los planteamientos que se tienen, pero habría que hacer eco lo que dice el congresista que me antecedió, que muy bien plantea, ¿no? En todo caso, habría que poner todo el Código Civil, Penal, Administrativo del Trabajador. Es decir, estamos prácticamente poniendo como novedad algo que ya existe luego de su periodo presidencial, que puede terminar en cualquier momento, como se anuncia. Entonces, ¿para qué llenarnos de más temas cuando la patria requiere, por ejemplo, el tema de Repsol, entre otros temas? Yo le agradezco bastante por darme la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Cerrón. Congresista Cabero. Señora Presidenta, solamente porque no puedo, digamos, dejar de comentar las cosas que a veces se dicen aquí en la comisión, pero me parece realmente delirante que se diga que la corrupción tiene como origen la propiedad. O sea, bajo esa lógica, el señor Cerrón, su hermano, el presidente, son todos corruptos, porque el señor Cerrón pues tendrá su saquito, tendrá su carrito, ¿no? Tendrá su casa. Entonces él también es corrupto porque la corrupción tiene como origen la propiedad. La propiedad es fuente de innovación, de creación de riqueza, ¿no? No confundamos a la gente. Yo, respecto al proyecto de la congresista Paredes, sí quiero comentar una cosa que me parece importante. Yo sí creo que es importante regular el artículo 117 para que quizás sea más específico en cuanto a los delitos por los que se puede acusar al presidente de la República, que sí creo que son una lista bastante incompleta de los posibles delitos bajo los cuales se podría acusar a un mandatario, siguiendo el debido proceso que se tiene que seguir en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego en la Comisión Permanente, finalmente en el Pleno del Congreso. Pero no creo de ninguna manera que se deba eliminar la causal de incapacidad moral permanente en el artículo 113, porque creo que finalmente hay situaciones de la vida política del Perú y del país
que son impredecibles, incalculables, inmesurables, ¿no? Y finalmente no es cualquier mayoría la que se requiere para vacar a un presidente. Estamos hablando de 2/3 del Congreso. Es decir, ya es un problema de gobernabilidad, de estabilidad, que un presidente tenga a 2/3 del Congreso en su contra, ¿no? ¿Qué presidente puede ser sostenible en el tiempo, aún así no existiera la causal, con 2/3 de los representantes del pueblo en contra del primer mandatario? Entonces, sí creo que es una causal para las circunstancias imprevisibles. La congresista Paredes, yo escuché atentamente, citó que han habido alrededor de 6 vacancias, pero de ellas solamente ha procedido una, que es dos, la de Alberto Fujimori y la de Martín Vizcarra. Y la de Alberto Fujimori ya hemos discutido aquí que se aprobó con 34 votos. En esa época ni siquiera existía la mayoría de 87 que se aplicó a partir del año 2003. Entonces, ahí se puso el candado. Y el candado requiere un consenso suficientemente grande. Hoy día, y el oficialismo lo sabe, en este Congreso no tenemos los votos para vacar al presidente Castillo. Entonces no sé por qué le tienen tanto temor a la vacancia si esos votos no existen. Esos votos llegarán cuando el consenso político y las circunstancias lo ameriten, y hasta el momento ese no es el caso. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Por alusión, señora presidenta. Presidenta, la palabra. Ron, tiene un minuto, por favor. Sí, muchas gracias. Yo lo que he dicho es el tema de la propiedad privada. Y bueno, acaba de admitir también, no todo el que tiene propiedad entonces es corrupto, entonces el señor Cabero también será corrupto. Hay que escuchar bien. Yo lo que dije, el origen viene a ser la propiedad privada que atenta con la propiedad común. Y efectivamente estamos acá para debatir las ideas y no atacar a las personas. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Congresista Moyano. Gracias, presidenta. Presidenta, creo que sí, en los proyectos presentados, no solo de la congresista Susel, sino de la congresista Norma Yarro, va a tener que tener un debate, por supuesto, en el predictamen. Sin embargo, sí es importante dejar una reflexión. Después de la vacancia de Alberto Fujimori con 32 votos, los partidos posteriores antifujimoristas plantearon un candado de 87 votos. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Por qué? Porque aquí se cuida la institucionalidad presidencial, la institución, no a la persona, no a Pedro Castillo, que quiero acusarlo o no quiero acusarlo. O sea, no se puede plantear reformas constitucionales en función a la persona o a la situación en concreto. La Constitución, para reflexión, está conformado por principios, y lo demás se le deja al reglamento y lo demás se deja ya a la ley ordinaria. Es importante que tengamos en cuenta eso. Si no, tendríamos que poner pues toda la fila, como dijo un parlamentario, del Código Penal para ver en qué acusamos. Ahora, hay que tener en cuenta, a un presidente se le puede sí investigar, claro que se le puede investigar. Que la fiscal haya abdicado en su función es otra cosa, pero sí se le puede investigar. Y en el tema de acusación se puso incluso los candados para que no haya antojadizas propuestas de acusar a un presidente de la República por hasta quítame la paja, ¿no? Porque es importante que establezcamos esto, señora presidenta, y seguramente cuando usted presente el predictamen abriremos más ampliamente el debate. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Moyano. Congresista Paredes. Señora presidenta, en nuestro trabajo parlamentario con la bancada morada, con el grupo de congresistas morados, hemos presentado también un proyecto para darle límites a la vacancia y a la cuestión de confianza. Lamentablemente, como dije, el Tribunal Constitucional se lavó las manos. Fíjese usted qué coincidencia que la casa donde funciona el Tribunal Constitucional se llama la Casa de Pilatos, porque en la colonia ahí estaba la estación de lavado de manos de Pilatos cuando se hacía el paseo de la Semana Santa, en las estaciones. Y el Tribunal Constitucional se lavó las manos. Entonces, también hay que ver esto de una manera más grande, sistemática e histórica, porque
no todos los instrumentos jurídicos son perfectos, pero la sociedad necesita, y esto, por eso estoy diciendo, esta es la vacancia por incapacidad moral, y este texto de cuáles son los delitos por los que se puede acusar a un presidente, no vienen de la Constitución del 97, tiene varias constituciones atrás. Entonces, este proyecto a lo que apunta es a darle fortaleza a la institucionalidad democrática en la que se basa nuestra república. Respecto a lo que dice el congresista Cerrón, señora presidenta, quiero decir y recordar aquí nuestras épocas universitarias. En 1884, Federico Engels escribe El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Desde que Engels escribió ese libro, ahora se han escrito muchas cosas, señora presidenta, como para seguir citando este tipo de conceptos. O sea que tenemos que acabar con la propiedad privada para que no haya corrupción. No, pues señora presidenta, vivimos en un sistema democrático, en unas normas de convivencia donde por supuesto que tiene que existir la propiedad privada. Todo lo que dijeron en la campaña que no iban a expropiar, ahora el congresista, que seguramente pedirá la palabra por alusión, dice que todos los males del mundo son por la propiedad privada. Ya pues, hay que cambiar la biblioteca. Tal vez otros libritos podríamos leer que no solo sean los de Engels. Y sí, al congresista Cabero, señora presidenta, decir que sí tenemos este otro proyecto que hemos presentado que complementaría para darle una solución más sistemática a este problema de largo plazo con visión de futuro por lo menos 50 años. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Paredes. Congresista Bellido. Por alusión, por favor. Señora presidenta, por alusión. Congresista Cerrón. Bueno, tiene la palabra, pero la verdad es que cada vez que mencionan, usted creo que, bueno, tiene la oportunidad de aclararlo, estoy de acuerdo. Gracias, señora presidenta. Gracias por su paciencia, mis colegas. Yo lo que directas para poder agilizar el trámite de la sesión. Con todo gusto, congresista, tiene la palabra, congresista Cerrón. Sí, yo le agradezco a los congresistas por el tema de haber citado y llevado al tapete esto. Sin embargo, no hay que tomarlo con apasionamiento. Yo lo que estoy diciendo es que la corrupción surge cuando la propiedad privada atenta con el bien común. No estoy diciendo que desaparezca la propiedad privada, no estoy citando temas que vienen ya a un desfase histórico, pero qué bueno por aclararlo, ¿no? Y también sería bueno que la congresista mencione qué libritos está leyendo en la actualidad que hayan superado ese tipo de conocimiento, que hay un montón, por supuesto. Entonces, no queramos satanizar también por haber dicho una posición de repente clara. La propiedad privada que afecta a la propiedad común es el gen de la corrupción, no la propiedad privada que nosotros tenemos nuestro carro, nuestra casa, que tenemos el legítimo derecho de tenerlo. Además, nadie ha dicho que se le va a quitar lo que legítimamente las personas tienen. Muchísimas gracias, señor presidente, es todo. Gracias, congresista Cerrón. Congresista Bellido. Muchas gracias, presidenta, y a través suyo un gran saludo a todos los congresistas de esta comisión. En primer lugar, a mí me sorprende mucho algunas iniciativas tienen que responder al escenario político y en este momento pareciera que el escenario político se torna en torno a abrir jurídicamente una vacancia. Y eso es prácticamente poner al país en una inestabilidad, presidenta. Yo pido a todos sean responsables de lo que están haciendo, porque la población nos están escuchando, están viendo. Ahora, es importante que podemos profundizar el debate político en un nivel filosófico, pero eso, yo concuerdo con la congresista Paredes, eso no se va a hacer pues leyendo a Miguel Ángel Cornejo o a Cuauhtémoc Sánchez, no, definitivamente necesitamos mayor tolerancia y criterios muy objetivos y priorizar en el país qué es lo que necesitamos. En este momento,
es necesidad tocar estos puntos y allanar el camino hacia los propósitos y las pasiones bajos de algunos grupos de ciudadanos. Presidenta, tomemos con mucha mesura este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Guinaga. Gracias, presidenta. A mí me queda claro que estamos en esta situación porque la Junta de Fiscales Supremos debió tomar una decisión colegiada para interpretar correctamente el artículo 117 de la Constitución y proceder a investigar al primer mandatario de la Nación, y no como la han realizado, que abren investigación para suspenderla, para poder retomarla varios años después, lo cual representa no solamente una burla hacia el pueblo, sino una burla al derecho nacional. Vemos que en la justicia y en el Ministerio Público se cometen una serie de estropicios que después tenemos que lamentar. No estuviéramos, insisto, en esta situación si la Junta de Fiscales Supremos hubiera sabido interpretar este artículo constitucional. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Para concluir el debate, tenemos al congresista Quito. Muchas gracias, presidenta. Sin duda, los hechos que nos motivan a poder plantear determinadas iniciativas, propuestas, proyectos, es el escenario político en el que vivimos y la coyuntura. Y también intereses motivados que pueden ser de todas maneras de naturaleza tal que podamos considerar no como malo o bueno, sino bajo criterios que podamos ir estableciendo determinados aspectos que lo que buscan, como estamos viendo, a lo largo de toda ya legislatura alargada, no sé por qué motivos, es precisamente encaminar a todo un proceso, a hacer determinados cambios, pero con el claro propósito de simplemente llevar a que este gobierno de una u otra forma pueda ir cayendo. Y eso se ha visto realmente en diversos escenarios. Por lo tanto, creo que es importante, estamos haciendo tantos cambios y modificaciones a la Constitución. Yo no estoy de ninguna manera en contra de los cambios. Creo que los cambios son necesarios, oportunos, pero veamos hacia dónde queremos hacer los cambios. Y creo que en ese sentido, y no es una paporreta, como muchos tratan de decir, sino que es, creo, oportuno, que ustedes también se están dando cuenta, que aquí necesitamos hacer cambios a esta Constitución, porque muchas cosas no las plantea adecuadamente, no las señala permanentemente, no solamente en el capítulo económico, sino en casi la integridad de la Constitución. Y por lo tanto, vayamos a un debate sano, un debate profundo de lo que realmente queremos como país, como sociedad, y cómo también queremos tener las autoridades que este país requiere, necesita, no solamente en la cabeza del presidente, sino como institución, me refiero, sino en toda la institucionalidad que tiene el país. Y creo que es importante, sí, debatir en ese sentido para no simplemente quedarnos en el interés particular, muchas veces mezquino, de un determinado momento u época que no conlleva a resolver los problemas reales y estructurales que tiene el país. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Cutipa. Muchas gracias, presidenta. Presidenta,
qué bien que al final sale a relucir la razón real, ¿no? Porque hace un momento, de la participación de un colega parlamentario, nos lleva a la conclusión de que ahora nosotros vamos a decirle al Ministerio Público qué es lo que tiene que hacer o cómo debe trabajar. Porque lo ha manifestado claramente y dice, no estaríamos tocando en este momento estos temas, algo así, si la Junta de Fiscales no hubiera hecho su trabajo, algo así dijo, ¿no? O sea que si la Junta de Fiscales llegaba a la conclusión de que sí se podía investigar, no hubiéramos estado acá. Lo que demuestra y comprueba que estamos tocando temas y queremos legislar con nombre propio. Y no estamos respetando la independencia de poderes. Eso es peligrosísimo en un Estado de Derecho, en una democracia. Queremos intervenir el Ministerio Público, aparentemente. Eso es lo peligroso de ello. Entonces yo puedo concluir que estamos tocando este tema aquí como parte de una reacción con nombre propio. Solo eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Cutipa. Por alusión. Congresista... No lo he aludido. Gracias, Presidenta. No he aludido. Reafirmo la posición que justamente no estaríamos discutiendo el artículo 117 si se hubiera tomado una decisión de investigar. Por eso he señalado que la Junta de Fiscales Supremos tendría que haber interpretado fehacientemente este artículo 117 y no lo que hemos pasado, que eso es una realidad contra la especulación que señala uno de los colegas. La realidad es que se saca una resolución que se investiga al presidente de la República y en las conclusiones dice una vez terminado su mandato. Terminado su mandato, se investiga según el artículo 99 de la Constitución, que habla de los delitos de función. Por supuesto que ahí están actos de corrupción en el ejercicio de la función. Y para lo cual el Estado tiene 5 años para investigarlo. Eso es otra cosa. Pero en el artículo 117 ha habido una interpretación personalísima de la señora fiscal de la Nación. Muchas gracias, Presidente. Presidenta, por alusión, en todo caso, yo no lo he eludido al congresista. Congresista, a ver, un segundito, vamos a evitar el diálogo, ¿ya? Tiene usted la palabra para que pueda... Sí, replicar. Y solamente simple. Se ratifica una vez más que lo que se pretende es decirle al Ministerio Público qué es lo que quiere hacer desde el Congreso. Solo eso, Presidente. Bueno, muchas gracias. Vamos a agradecerle a la congresista Paredes por su participación, por la sustentación del proyecto de ley en representación del congresista Málaga, y la sustentación va a servir para los argumentos que se requieren en su momento para elaborar el dictamen correspondiente. Estamos dentro de este criterio que se tiene en la comisión de abrir el debate, de escuchar a las partes, de invitar a los constitucionalistas, a quienes nos puedan ilustrar y siempre llegar a la mejor decisión y a un consenso, si se quiere, para la aprobación de las leyes que mejoren efectivamente el sistema en nuestro país en general. Vamos a pasar al siguiente tema. Gracias, congresista. Decreto de archivo recaído en el proyecto de ley 698-2021, ley que regula la doble percepción de ingresos por profesionales médicos especialistas. El proyecto de ley 698-2021 tiene por objeto desarrollar el artículo 40 de la Constitución Política con la finalidad de establecer que la doble percepción de ingresos profesionales de médicos especialistas sea aplicable en zonas de pobreza y de pobreza extrema donde haya brecha de recursos humanos ante la ocurrencia de emergencia sanitaria y por necesidad del servicio previo informe y requerimiento de la unidad ejecutora. De la lectura de dicho proyecto de ley se puede evidenciar que es contraria al artículo 40 de la Constitución Política, pues esta disposición establece que por ley es posible la ampliación temporal de la excepción sobre el impedimento de desempeño
de más de un cargo o empleo público remunerado para el personal médico especialista o asistencial de salud ante una emergencia sanitaria. En ese sentido, cuando el artículo 40 de la Constitución Política precisa que por ley es posible la ampliación temporal de la excepción del impedimento para desempeñar más de un cargo o empleo público remunerado para el personal médico especialista o asistencial de salud ante una emergencia sanitaria, lo que dispone es que ante una situación extraordinaria, como lo es la emergencia sanitaria, que debe estar previamente declarada, se puede por ley suspender temporalmente la prohibición de la doble percepción por cargo de empleo público, que es una regla general, por el lapso que dure el estado de emergencia. Igualmente, el proyecto de ley 698-2021 precisa que las prestaciones de los profesionales médicos especialistas están referidas a vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, bonificaciones, entre otros costos no salariales, integrado por los beneficios laborables establecidos por ley respecto al personal médico del sector público. Por tanto, el proyecto de ley en mención conlleva de forma directa un impacto en los recursos del Estado, es decir, aumenta gasto público prohibido por la Constitución Política en las iniciativas legislativas de autoría de los congresistas. Asimismo, debemos señalar que la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, Ley 31.366, numeral 2 del párrafo 2.2 del artículo 2, señala que todo dispositivo legal que autorice gastos no previstos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022 debe especificar el financiamiento bajo sanción de ineficacia de los actos que se deriven de la aplicación de los dispositivos legales. En consecuencia, al tratarse de un proyecto de ley de iniciativa congresal que impacta directamente en el aumento de gasto público, que no especifica la fuente del respectivo financiamiento, pero que además pretende tener naturaleza permanente cuando, de conformidad con el artículo 40 de la Constitución, lo que correspondería es que sea vista como una ley de efectos temporales y excepcionales, es decir, que establezca un lapso determinado para la contratación de personal médico especialista ante una emergencia sanitaria en determinadas zonas del país. Por estas razones, esta comisión decreta su archivamiento de plano por ser contrario a los artículos 40 y 89 de la Constitución Política. Habiendo culminado la sustentación, y salvo alguna objeción sobre la propuesta presentada de conformidad con los artículos 70 y 77 del reglamento, procederemos a votar el decreto de archivo del proyecto de ley 698-2021. Si no hay ninguna intervención, señora secretaria técnica, por favor, sírvase registrar el sentido del voto de los señores congresistas. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Estoy acá. Gracias. Congresista Aguinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. En contra. Gracias. Congresista Bellido Ugarte. A favor. Gracias. Congresista Cabero Alba. A favor. Gracias. Congresista Cerrón Rojas. En contra. Gracias. Congresista Helera García. A favor. Gracias. Mi voto en contra, disculpe, por favor. Congresista Bellido. En contra, por favor, gracias. Cambio su voto en sentido de en contra. Gracias, congresista Bellido. Congresista Elías Ábalos. Congresista Moyano Delgado. A favor. Gracias. Congresista Muñante Barrios. Congresista Quito Sarmiento. En contra. Gracias. Congresista Raimundo Mercado.
A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios en contra. Gracias. Congresista Ventura Ángel. Congresista Aguinaga Recuenco. Abstención. Abstención, gracias. Congresista Elías Ábalos. Congresista Muñante Barrios. Congresista Salguana Cavides. Congresista Ventura Ángel. Señora Presidenta, han votado 11 señores congresistas. Señora Presidenta, permita, si bien he solicitado una dispensa en razón de que el Pleno se lleva en paralelo con la comisión, dejando a salvo mi solicitud de licencia para los temas que se han tocado anteriormente, solicito que se me permita votar en esta oportunidad y hacer quórum de esa forma. Sí, congresista, usted puede hacer uso de su derecho al voto, porque los que estamos acá en la sesión de comisión estamos con la dispensa para poder, estar acá y hacer uso de nuestro... Muchas gracias. En ese sentido, mi voto es en abstención. Gracias. En abstención. Ya, congresista Cutipa. Señora Presidenta, con el registro del voto del congresista Cutipa son 12 congresistas que han votado, de los cuales 2 congresistas han votado en abstención, que son los congresistas Aguinaga Recuenco y el señor Cutipa Cama. 5 congresistas han votado en contra y 5 congresistas han votado a favor. En consecuencia, existe un empate que debe ser dirimido por su presidencia. Colega, Presidenta. Sí, congresista. Sí. Congresista Salguana, congresista Juárez, buenos días. Congresista Salguana, buenos días. Sí, tengo entendido que se está votando el tema de la doble percepción de salud. Disculpe, lo que pasa es que estoy siguiendo también lo del canciller. Sí, congresista. ¿Podría emitir mi voto, Presidenta? Sí, vamos a registrar su asistencia y vamos porque me parece que recién se incorpora, ¿no? No, ya estoy registrado hace ya. tiempo. Sí, estoy siguiendo. Sino que Sí, por supuesto, puede emitir su voto. Sí, mi voto es a favor del proyecto, Presidenta. Gracias. Muy bien, gracias. Señora Presidenta, con el voto del congresista Salguana Cavides serían 13 congresistas que han votado, de los cuales serían 2 abstenciones, 5 en contra y 6 a favor. En consecuencia... Buenos días, el profesor Alex Paredes González. He registrado mi asistencia. Congresista Paredes, no tengo ningún registro de que usted reemplazaría a algún congresista de su bancada. ¿Quién reemplazaría? Balcázar. Señor congresista Paredes, el sentido del voto, por favor. Señor congresista Paredes, el sentido de su voto, por favor.
Señores congresistas, habiendo concluido la intervención del ministro de Relaciones Interiores, señor Oscar Magucha de Romaña. Congresista Paredes, por favor, ¿puede emitir su voto? Tiene la palabra. Presidenta, en contra. Perfecto. Gracias, Gracias. congresista Paredes. Señora Presidenta, con el congresista Paredes, que ha votado en reemplazo del congresista Balcázar Zelada, quien se encuentra de licencia, son 14 señores congresistas que han votado, de los cuales 2 congresistas han votado en abstención, 6 congresistas han votado en contra y 6 congresistas han votado a favor. En consecuencia, existe un empate que debe ser dirimido por su presidencia. Muy bien, mi voto es a favor. Señora Presidenta, con su voto dirimente se ha aprobado el decreto de archivo de plano recaído en el proyecto de ley 698-2021, ley que regula la doble percepción de ingresos por profesionales médicos especialistas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar rápidamente para terminar con la agenda de la Comisión de Constitución. Vamos a tocar el pedido del señor Américo Gonza, que pasó a orden del día. Él solicita que su proyecto de ley 393, que ya fue materia de un dictamen, que ya fue visto en el Pleno, nuevamente se ha visto porque en el Pleno solicitó la desacumulación. Lo que sostiene el congresista Américo Gonza es que no se tomó en cuenta su pedido respecto a que la semana de representación no sean 5 días, sino 10 días. A pesar de que fue materia de un análisis en el dictamen de la comisión, a pesar de que fue votado en la comisión, fue llevado al Pleno, al no encontrarse de acuerdo, solicitó la desacumulación del dictamen en el Pleno para que nuevamente la Comisión de Constitución lo pueda ver. Entonces, esto, de acuerdo al reglamento, tiene que ser sometido a votación de parte de los señores miembros de la Comisión de Constitución. Este proyecto de ley del congresista, como vuelvo a señalar, propone la modificación del artículo 23 del reglamento a fin que sean 10 y no 5 los días laborales continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia de los congresistas. De conformidad con el artículo 78 del segundo párrafo del reglamento, se requiere del acuerdo de la mitad más 1 del número legal de miembros, es decir, 11 votos a favor. Como le mencioné al congresista Gonza, que lamentablemente no se encuentra presente en la sala, este proyecto fue visto en el mes de noviembre, fue llevado al Pleno, así el congresista, a pesar de que le hemos demostrado que en el dictamen está analizado su proyecto de ley, él insiste en que vuelva a verse y lamentablemente él lo que nos ha imputado es que no hemos visto su proyecto de ley y eso, como vuelvo a señalar, no responde estrictamente a la verdad. Entonces, voy a someter a votación para que el proyecto de ley del congresista Gonza nuevamente sea visto por la Comisión de Constitución. En realidad, en este estado debería cederle el uso de la palabra, pero el congresista Gonza se ha retirado. Entonces vamos a proceder a la votación, señora secretaria. Por favor, sírvase registrar el sentido del voto de los... Señora Presidenta, congresista Américo Gonza. Sí, congresista Gonza. Señora Presidenta, estoy en la sala de mi bancada. Estoy escuchando atentamente. Sé que me van a apoyar en la comisión para representar con más días en nuestras regiones. La intención de esta iniciativa es que los ciudadanos en cada una de las regiones sientan a su congresista más cerca. Siempre se quejan nuestros electores de que el congresista, cuando es elegido, viene a Lima a sentarse en una oficina, en un escritorio, y ya no lo pueden ver, es difícil encontrarlo. Y ese es el espíritu de esta iniciativa, de este proyecto.
Considero que hay una oposición en parte porque se menciona que se van a generar gastos adicionales, pero eso se puede remediar sin que se aumente un solo sol más. Con los mismos viáticos que ahora ya nos asignan, se puede trabajar los 10 días, que ahora son 5. Pero aquí también quiero que aquellos colegas congresistas que entiendo se sienten preocupados porque se va a generar gastos al Congreso, pero nosotros hemos revisado el análisis que hacen y no han pedido opinión a las áreas de logística del Congreso, de tesorería, en todo caso al Tesoro Público. Simplemente, bueno, es una apreciación personal del equipo técnico de la comisión, entiendo, pero yo quiero que allí sean los congresistas mismos que decidan. Si alguien dice, bueno, 8 días y no 10, también está bien. Si dicen 7, también. Pero que sean un mayor número de días de representación en nuestras regiones. Eso, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Congresista Cabero. Gracias, presidenta. A mí me preocupa este proyecto y yo, voy a votar en contra porque finalmente esto lo que puede traer es la terrible consecuencia de ralentizar aún más el ya lento proceso parlamentario. Tendríamos solamente 2 de 4 semanas ahora para poder tener plenos, para poder tener sesiones de comisión, y es evidente que la carga legislativa y los proyectos que tenemos que ver en las comisiones y en el pleno cada vez son mayores. Tenemos 24 comisiones en el Congreso, muchos de nosotros estamos en 3, en 4 comisiones que ahora tendrán que reducir su tiempo de sesiones y sería realmente muy complicado. Yo sigo manteniendo la posición de que una de las 4 semanas del mes debe ser dedicada a la semana de representación, como viene ocurriendo ahora, y si el parlamentario desea estar en su región, es absolutamente libre de estar físicamente en su región. De hecho, por eso hoy día el Parlamento sesiona de manera semipresencial y tiene la capacidad de poder estar conectado prácticamente desde cualquier parte del país. Si el congresista Gonza desea estar físicamente en su región, o cualquier congresista desea estar físicamente en su región, puede estar físicamente en su región. El problema con que esa semana adicional sea tomada como semana de representación es que en esa semana no se puede sesionar ni el Pleno ni las comisiones parlamentarias, con lo cual creo que retrasaría enormemente el trabajo del Parlamento, por lo cual creo que este proyecto no debe proceder. Gracias, presidenta. La palabra, presidenta. El congresista Soto también pide la palabra. Palabra, presidenta. Guido Bellido. Congresista Bellido. Gracias, congresista Cabero. Bueno, presidenta, yo creo que de una vez vamos a someter a votación porque en este tema ya está claro cuando el congresista quiere estar presente en las diferentes regiones, no solo en su región incluso, puede pedir las dispensas a las comisiones y puede estar presente, 1, 2. Y además, si nosotros ampliamos más allá de lo que está establecido, ya también vamos a tener el problema de, baja en la producción legislativa y las funciones específicas que tiene también el Congreso. Entonces, yo creo que debe someterse a votación en este momento y lo que también hay que indicar es, si tenemos una semana de representación, no pensamos ni creamos que en esa semana vamos a cumplir, estar presentes en toda la región, en todos los distritos y provincias, sino eso se tiene que dosificar a lo largo del año y a lo largo de los 5 años. Nada más. Muchas gracias, presidenta. Congresista Bellido, gracias. Congresista Soto, tiene la palabra. Señora presidenta, muy buenos días. Por su intermedio también saludar a todos los congresistas, miembros titulares de la Comisión de Constitución. Señora presidenta, actualmente tenemos 24 comisiones y varias comisiones especiales. Yo creo que
Congresista Soto, no se le escucha. Congresista Soto, se ha perdido la comunicación. Congresista Soto, vamos un momentito a darle el uso de la palabra al congresista Paredes mientras se recompone su audio. Congresista Paredes. Congresista Paredes. ¿Me escucha? Sí, disculpe, presidenta, estoy en el pleno, ya salí. Gracias. Creo que hay que saber valorar y entender la petición del congresista Gonza, porque no es lo mismo una representación congresal en una región como Tacna, Moquegua, Ica, o una semana de representación congresal en la región Cusco, Cajamarca y Puno, donde las provincias son más extensas. Y cuando uno no llega a las provincias, hay el reclamo de la población con la cual uno interactúa. Por lo tanto, hay que merituar también esa situación. Por eso es que nosotros en su momento, cuando se hablaba de lo que se ha aprobado, el tema de poder ir a otras regiones, bueno, imagino que ya habrán satisfecho pues la atención de su circunscripción, por la cual fueran electos, ¿no? Entonces, esto amerita valorar el contacto con la ciudadanía, por lo menos los que somos de regiones. Muchas gracias. Muy bien. Para recordarles a los congresistas que lo que estamos votando acá es si es que este proyecto de ley se va a volver a ver en la Comisión de Constitución. El proyecto ya se vio, ya se analizó, ya ha sido materia inclusive de un debate al interior del Pleno. Entonces, eso es lo que quería recordarle a los señores congresistas. Si quieren pronunciarse sobre el fondo, en el supuesto que el proyecto de ley efectivamente sea aprobado en el sentido de que va a continuar con el debate, entonces se puede hacer en ese momento. Acá solamente es votar para ver si es que continuamos o no en la comisión viendo el proyecto del congresista Gonza. Entonces, sería bueno pasar ya a la votación, considerando, como vuelvo a repetir... Por alusión, congresista Gonza, por favor, por alusión. Congresista, tiene la palabra. 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Mi propuesta no es 2 semanas, son 10 días calendarios. Si quieren lo podemos reducir a 7. Pero no es lo mismo tener, sí, por ahí congresistas manifiestan que el congresista puede irse, pedir dispensa, pero no es lo mismo porque se programan pues en las comisiones sesiones de trabajo, y en muchas regiones no existe, porque también por ahí he escuchado que se puede conectar el congresista remotamente, pero bueno, seamos realistas, ¿no? En provincias donde no existe ni siquiera la luz, no vas a tener internet. Ese es el fondo de mi pedido, ¿no? Yo les pido que lo analicemos en ese escenario. Hay también voces que dicen se va a gastar más dinero, bueno, pero se han creado muchas comisiones donde también se gasta dinero, pero aquí lo que queremos, el beneficio va a ser mucho mayor, porque la población, nuestros electores van a ser los que van a ser beneficiados con esta representación, porque es más difícil para un ciudadano que vive del día a día venirse a Lima a ver a su congresista gastando pasaje, alimentación, hospedaje, que el congresista esté en su región
mirando in situ, por ejemplo, fiscalizando las obras, recogiendo iniciativas de los ciudadanos. Yo les propongo en todo caso que sea 7 días la semana, los días de representación en cada región para los congresistas. Además, que ya también se ha aprobado modificar el reglamento para que el congresista no solamente pueda visitar su región, sino también visitar otras regiones. Por ejemplo, Loreto, que es una región amplia, podrían utilizar los congresistas de Lima, de repente si les sobra el tiempo, ir a esas regiones lejanas donde están olvidados nuestros hermanos peruanos, la zona de frontera, y yo creo que va a ser beneficioso para el país y para el Congreso, para realzar nuestra imagen que como parlamentarios cada vez se viene disminuida, ¿no? Gracias por el espacio, señora presidenta. Gracias, congresista Gonza. Entonces vamos a proceder a votar de conformidad Señora con el presidenta, segundo. el congresista Soto, por favor, se me fue el señal. Congresista Soto, tiene la palabra. Señora presidenta, nuevamente muy buenos días a todos los colegas congresistas, miembros titulares de la Comisión de Constitución. Señora presidenta, Congresista Soto, ¿no se le escucha? Congresista Soto. Congresista Soto. señora presidenta, yo creo que a la fecha tenemos una semana de representación. Yo creo que el tiempo es muy suficiente. Aumentar 10 días calendarios, yo creo que sería ya muy exceso, porque toda vez que yo creo que es muy importante seguramente, pero ahora también hay medios. O sea, efectivamente yo comparto con el congresista Guido Bellido. Si algún congresista quiere permanecer más en su región, claro, efectivamente puede pedir licencia, ¿no? Porque yo lo veo muy exceso ya 10 días. Yo creo que, por ejemplo, en esta semana yo estuve en Huancavelica, tuve la oportunidad de estar en 6 provincias. Si bien es cierto, actualmente en el Congreso de la República, señora presidenta, tenemos 24 comisiones. Entonces, al estar 10 días calendarios, ¿en qué momento uno, como congresista de la República, asumimos las obligaciones en las sesiones de las comisiones? Entonces, eso no nos permitiría hacer un trabajo bueno, como miembros titulares que somos en las diferentes comisiones, en las comisiones especiales que también estamos. Yo creo que hasta la fecha está funcionando muy bien como está. Yo creo que en varios congresos pasados no había esta propuesta y nadie se ha quejado. Yo creo que así como estamos, está muy bien. Entonces yo como miembro de esta comisión sugiero, yo creo que no sé cuál sería el fondo de este proyecto, pero así como estamos, creo que todos los congresistas, a lo menos, a mí me parece muy bien que estamos ahí con la semana de representación que estamos haciendo todos los congresistas a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, congresista. Vamos entonces a proceder a votar. Como vuelvo a señalar, de conformidad con el artículo 78 del segundo párrafo del reglamento, se requiere del acuerdo de la mitad más uno del número legal de los miembros, es decir, 11 votos a favor, a fin de volver a ver el proyecto de ley 393, que ya fue materia de un análisis, que ya fue materia de una votación, que inclusive se llevó al Pleno, pero que por, digamos, el no estar de acuerdo el congresista Américo Gonza se ha pedido la desacumulación y está nuevamente en la comisión. Vamos a proceder entonces a votar, señalando que se requerirían 11 votos a favor para que vuelva a ser visto por la Comisión de Constitución. Señora secretaria, por favor, sírvase tomar nota del sentido del voto de los señores congresistas. Congresista Juárez Gallegos. En contra. Gracias. Congresista Aguinaga Recuenco. Contra. Gracias. Congresista Aragón Carreño.
Congresista Bellido Ugarte. Abstención. Gracias. Congresista Cabero Alba. Perdón, congresista Cabero Alba, no pude registrar su voto. ¿Me dice el sentido de su voto? Gracias. Gracias. Congresista Cerrón Rojas. A favor, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Cerrón. Congresista Cutipa Cama. Congresista Helera García. Por incorporarme recién a esa comisión, en abstención. Gracias. Congresista Elías Ábalos. Congresista Moyano Delgado. En contra. Gracias. Congresista Muñante Barrios. Muñante Barrios en contra, y por favor dejo constancia de mi votación anterior, abstención. Muchas gracias. Gracias. Congresista Quito Sarmiento. A favor. Gracias. Congresista Raimundo Mercado. A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. En contra. Gracias. Congresista Soto Palacios. En contra. Gracias. Congresista Ventura Ángel. Congresista Paredes González en reemplazo del congresista Balcázar Celada. A favor. A favor. Gracias. Gracias, congresista Paredes. Congresista Aragón Carreño. En contra. Gracias. Congresista Cutipa Cama. Congresista Elías Ábalos. Congresista Ventura Ángel. Señora Presidenta, han votado 14 señores congresistas, de los cuales 8 congresistas han votado en contra del pedido del congresista Gonza, 4 congresistas han votado a favor y 2 congresistas han votado en abstención. En consecuencia, el pedido ha sido rechazado por mayoría. Muy bien, vamos entonces a continuar rápidamente para terminar la agenda en los puntos en orden del día. Tenemos 4 dictámenes de control constitucional por favor, sobre los decretos de urgencia emitidos dentro del interregno parlamentario, decretos de urgencia 5, 9, 17 y 21 del 2019, asimismo 9 predictámenes de control sobre los decretos legislativos 1485, 1486, 1487, 1488, 1490, 1493, 1494, 1495, 1498 y 6 predictámenes de control de los tratados internacionales ejecutivos 223, 224, 225, 226, 227 y 228. Estas 19 normas sujetas a control fueron dictaminadas en el periodo parlamentario anterior por disposición del Consejo Directivo a través del Acuerdo 054-2021-2022. Deben ser nuevamente sometidas a evaluación y pronunciamiento de esta comisión. En este sentido, en los predictámenes que presento se recogen los antecedentes y estudios realizados por el Congreso anterior y se presenta similar conclusión. Con relación a los decretos de urgencia del interregno, se concluye que cumplen con los parámetros normativos sustanciales desarrollados por la Comisión de Constitución y Reglamento del periodo anterior.
Sin embargo, se recomienda en el caso del predictamen del decreto de urgencia 009-2019 exhortar al Poder Ejecutivo a cumplir con la dación en cuenta de la emisión de estas normas dentro del plazo establecido en el artículo 91 del reglamento, es decir, 24 horas de publicada la norma, toda vez que en dicho caso el Poder Ejecutivo dio cuenta fuera de dicho plazo. Con relación a los decretos legislativos, igualmente se concluye que se emitieron conforme a la Constitución Política y dentro del alcance material y temporal establecidos en la Ley Autoritativa 31011, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. El Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por el plazo de 45 días calendarios contado a partir de la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, en todos los casos, es decir, en los 9 predictámenes, se recomienda exhortar al presidente de la República a poner mayor diligencia en el cumplimiento del plazo para dar cuenta al Congreso, toda vez que en los 9 casos analizados, los decretos legislativos fueron remitidos al Congreso fuera del plazo establecido en el reglamento del Congreso. Finalmente, con relación a los predictámenes de los tratados internacionales, también se concluye que son constitucionales por respetar los parámetros establecidos en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política. No obstante, también se recomienda exhortar al Ejecutivo a cumplir con los plazos establecidos para la dación en cuenta de las normas que emite, ello en atención a que en los 6 casos todos los tratados fueron enviados fuera del plazo establecido en el reglamento del Congreso. Habiendo culminado la presentación de los predictámenes de control de los decretos de urgencia mencionados, de los decretos legislativos y de los tratados internacionales, si no hubiera intervención de algún congresista, planteo por economía procesal, y considerando que se tratan de normas que ya fueron dictaminadas en el Congreso anterior y que solo estamos ratificando, puedan ser sometidos los 19 predictámenes en una sola votación, salvo objeción de algún señor congresista. No habiendo intervenciones, procedemos a someter a votación los predictámenes de control constitucional. Sí, congresista. Sí, Presidenta, de acuerdo con la votación que debe hacer de forma integral, pero quiero señalar también mi oposición a alguna de ellas, como por ejemplo el numeral quinto, el decreto legislativo 1485, en el que se amplía de los 30.000 millones por esto de la reactiva Perú. De igual manera con los tratados internacionales 15º y 16º, el primero, el Tratado Internacional Ejecutivo 224 y el Tratado Internacional 226, que son donaciones económicas de Estados Unidos a Perú a través de USAID para sus políticas antidrogas y de cultivos alternativos, en el que pueda también señalarse en todo caso al momento de la votación, señalar la oposición a determinados predictámenes, ¿no?, que se consideran, o en todo caso que yo considero, estar en contra de ellos, ¿no? Congresista, ¿podría usted de repente votar con la reserva que corresponda, pero también dejando, por supuesto, constancia en acta de lo que usted ha manifestado respecto al desacuerdo de algunos puntos expresados en algunos de los decretos legislativos y tratados que usted menciona? De acuerdo. Perfecto. Entonces, de esta manera procedemos a someter a votación los predictámenes de control constitucional de los decretos de urgencia del interregno parlamentario 5, 9, 17, 21 del 2019 y de los decretos legislativos 1485, 1486, 1487, 1488, 1490, 1493, 1494, 1495 y 1498. Y de los tratados internacionales ejecutivos 223, 224, 225, 226, 227 y 228. Señora Secretaria Técnica, por favor, sírvase
registrar el voto de los señores congresistas. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Gracias. Congresista Guinaga Recuenco. Congresista Aragón Carreño. Congresista Bellido Ugarte. Esta interpelación al Bellido, ¿me escucha? Sí, dígame, por favor. Bellido Ugarte, a favor. Gracias. Congresista Cabero Alba. Congresista perdón, congresista Cabero Alba. Cabero a favor. Gracias. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cutipa Cama. Congresista Elera García. Repite, Elera García. Sí, congresista Elera García, por favor, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Congresista Elías Ábalos. Congresista Moyano Delgado. A favor. Gracias. Congresista Muñante Barrios. A favor. Gracias. Congresista Quito Sarmiento. Mi voto es a favor, con reserva de los predictámenes recaídos sobre el decreto legislativo 1485 y los tratados internacionales ejecutivos 224 y 226, en los cuales manifiesto mi posición en contra. Gracias, congresista Quito. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Salguana Cavides. A favor. Perdón, congresista Raimundo Mercado. A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, a favor. Gracias. Congresista Ventura Ángel. Congresista Paredes González en reemplazo del congresista Balcázar Celada. Paredes González a favor. Gracias. Congresista Guinaga Recuenco. Favor. Gracias. Congresista Aragón Carreño. A favor. Gracias. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Muchas gracias. Gracias. Congresista Cutipa Cama. Congresista Elías Ábalos. Congresista Ventura Ángel. Señora Presidenta, han votado 14 señores congresistas, todos a favor de la aprobación de los 19 dictámenes de control y con reserva el congresista Quito Sarmiento con relación al decreto legislativo 1485 y los tratados internacionales ejecutivos 224 y 226. En consecuencia, se han aprobado por unanimidad los predictámenes de control constitucional de los decretos de urgencia 005, 009, 017 y 021 del año 2019, así como de los decretos legislativos 1485, 1486, 1487, 1488, 1490, 1493, 1494, 1495 y 1498, y de los tratados internacionales ejecutivos 223, 224, 225, 226, 227 y 228. Muy bien, muchas gracias. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:35, vamos a someter al voto la dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas para ejecutar los acuerdos adoptados. Si algún congresista tuviera algún voto en contra, sírvase a expresarlo, si no, damos por aprobado la dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas para ejecutar los acuerdos. Si no hay ninguna oposición, entonces siendo las 11:36, damos por levantada la sesión, agradeciendo a todos los congresistas por su participación en esta sesión de la Comisión de
Constitución. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Buen día. Muchas gracias, señor.